Nunca pensé que una simple noche en la casa de mi tía abuela cambiaría mi vida para siempre. Llegué al atardecer, con la mochila al hombro y la llave oxidada en la mano, dispuesto a cuidar el lugar mientras ella viajaba. Todo parecía normal, el canto de los pájaros, el olor a madera vieja y a humedad, el crepitar de las hojas bajo mis botas. Pero apenas crucé la puerta, sentí un escalofrío extraño, como si alguien me observara desde las sombras. Traté de ignorar esa sensación, diciéndome que era solo el cansancio del viaje. Encendí las luces, que parpadearon antes de iluminar la sala, y me preparé una taza de té para relajarme. Mientras el agua hervía, escuché un golpeteo suave en la ventana, como si unas uñas largas rasparan el vidrio. Me acerqué, pero no vi nada, solo mi reflejo distorsionado por la penumbra. Decidí cerrar las cortinas y concentrarme en mi libro, aunque el corazón me latía con fuerza. El silencio era tan denso que podía escuchar mi propia respiración, y cada crujido de la madera me hacía saltar. Me convencí de que era solo mi imaginación, pero algo en el ambiente ya no era igual. Esa noche, sin saberlo, abrí la puerta a algo que nunca debí dejar entrar. La casa era pequeña, de techos bajos y paredes cubiertas de retratos antiguos cuyos ojos parecían seguirme a cada paso. El aire olía a cera derretida y a tierra mojada, y cada rincón parecía guardar secretos olvidados. El suelo de madera crujía bajo mis pies, y el frío se colaba por las rendijas, haciéndome estremecer. Me envolví en una manta gruesa y me senté junto a la chimenea, observando cómo las llamas proyectaban sombras inquietantes en las paredes. Afuera, el viento susurraba entre los árboles, trayendo consigo un eco lejano de voces apagadas. Cerré los ojos, intentando relajarme, pero una corriente helada recorrió mi espalda, como si una mano invisible me tocara. Recordé las historias que mi tía abuela contaba de niño, brujas que habitaban el bosque, mujeres desterradas que lanzaban maldiciones a quienes se atrevían a molestarlas. Siempre pensé que eran cuentos para asustar a los niños, pero esa noche el silencio era tan profundo que parecía tener peso propio. Me sentía observado, vulnerable, como si la casa misma respirara y esperara algo de mí. El olor a humo y hierba seca se intensificaba, y cada sombra parecía moverse cuando no miraba. Me pregunté si realmente estaba solo allí. Alrededor de la medianoche, cuando el fuego ya casi se había apagado y la casa estaba sumida en penumbras, el silencio fue interrumpido por un susurro. No era el viento, ni los árboles, ni algún animal. Era una voz, tenue y quebrada, que parecía venir de la habitación contigua. Me levanté despacio, con el corazón golpeando en mi pecho y las manos sudorosas. Cada paso que daba hacía crujir el suelo, y sentía que algo se movía en la penumbra, acechando. Abrí la puerta del cuarto y un olor a hierbas secas y humo me golpeó con fuerza. La ventana estaba entreabierta, y la cortina se movía como si alguien la hubiera tocado hace poco. Me acerqué, y al mirar afuera, vi una figura encorvada junto al pozo del jardín, inmóvil. No podía distinguir su rostro, pero su silueta era antinatural, como si estuviera torcida por el dolor o la rabia. Cerré la ventana de golpe y retrocedí, temblando. Sabía que no estaba solo. Algo, o alguien, había venido a buscarme esa noche. El miedo empezó a instalarse en mi pecho como una semilla oscura. Intenté convencerme de que había sido un sueño, una ilusión provocada por el cansancio y el miedo, pero al volver a la sala noté que la puerta principal estaba entreabierta. El aire frío entraba, trayendo consigo un aroma metálico y penetrante, como sangre fresca, mezclado con el olor de la tierra mojada. Salí al porche, con una linterna temblorosa en la mano, y el haz de luz apenas iluminaba el sendero de tierra. El bosque parecía más oscuro que nunca, y el silencio era absoluto, como si todo el entorno contuviera la respiración. De repente, escuché un crujido a mi derecha. Giré la linterna y vi, por un instante, unos ojos brillando entre los arbustos. No eran de animal. Eran demasiado altos, demasiado humanos, y me miraban con una intensidad que helaba la sangre. Retrocedí, cerré la puerta y aseguré todas las ventanas, sintiendo que el miedo me paralizaba. Cada sombra se volvía una amenaza, cada sonido un presagio. Me senté en el suelo, abrazando mis rodillas, esperando que amaneciera y todo terminara, aunque sabía que ya era demasiado tarde para volver atrás. El amanecer llegó, pero no trajo alivio. Dormí poco y mal, sobresaltado por pesadillas en las que la figura del pozo me arrastraba al bosque y me susurraba palabras incomprensibles al oído. Al despertar, noté marcas extrañas en la puerta, símbolos tallados con algo afilado, como garras, formando patrones que no reconocía. El aire estaba más pesado, y el olor a hierbas quemadas era más intenso, impregnando cada rincón de la casa. Decidí salir a investigar, aunque cada paso fuera una lucha contra el pánico que me atenazaba el pecho. El jardín estaba cubierto de cenizas, y alrededor del pozo encontré restos de velas negras y plumas de cuervo, dispuestas en círculo.
Sentí un escalofrío recorrerme la espalda y la piel se me erizó. ¿Quién había estado allí? ¿Qué buscaba? Volví a la casa corriendo, con la sensación de que algo invisible me seguía de cerca, acechando mis pasos. Cerré la puerta con llave y me senté a escribir todo lo que había visto, como si ponerlo en palabras pudiera protegerme de lo que estaba ocurriendo. 6. El día transcurrió lento, entre el miedo y la incertidumbre. Cada ruido me hacía saltar, cada sombra parecía esconder un secreto. El teléfono no tenía señal y la radio solo emitía estática, como si el mundo exterior hubiera dejado de existir. Intenté distraerme limpiando la casa, pero cada objeto parecía tener una historia oscura que no quería recordar. Encontré un libro antiguo en la biblioteca, cubierto de polvo y telarañas, con la tapa de cuero agrietado. Al abrirlo, descubrí recortes de periódicos y cartas escritas a mano, con tinta desvaída y palabras temblorosas. Hablaban de mujeres acusadas de brujería, de rituales en el bosque, de desapariciones nunca resueltas. Una carta, firmada por mi tía abuela, advertía: no mires al pozo después de la medianoche. No escuches las voces. Sentí un nudo en el estómago y las manos me temblaron. ¿Qué había hecho mi tía en ese lugar? ¿Estaba yo en peligro por estar allí? El miedo se volvió una presencia constante, como una sombra pegada a mi espalda. Al caer la noche, el ambiente se volvió aún más opresivo. El aire estaba cargado de electricidad, como antes de una tormenta, y la temperatura bajó bruscamente. Me senté junto a la chimenea, abrazando la manta, pero el frío no se iba y se metía en mis huesos. Afuera, el viento aullaba y las ramas golpeaban las ventanas con fuerza, como si quisieran entrar. De repente, las luces parpadearon y se apagaron, sumiendo la casa en una oscuridad total. Solo el resplandor de las brasas iluminaba la sala, proyectando sombras que parecían moverse solas. Escuché pasos en el techo, lentos y arrastrados, como si alguien caminara descalzo sobre las tejas. Mi respiración se volvió superficial y el corazón me martillaba las costillas. De pronto, un golpe seco en la puerta me hizo saltar y quedé inmóvil, escuchando. Otro golpe, más fuerte, retumbó en la madera. Y luego, un silencio absoluto, tan profundo que dolía. Me armé de valor y me acerqué a la puerta, con el pomo helado al tacto y las manos sudando. Apoyé el oído y escuché una respiración pesada al otro lado, lenta y profunda, como si alguien esperara pacientemente. No me atreví a abrir, así que retrocedí, tropezando con una silla que cayó al suelo con estrépito. De repente, el reloj de pared comenzó a sonar, aunque no marcaba la hora. Las campanadas retumbaban en mis oídos, distorsionadas y lentas, como si vinieran de otro mundo. Sentí una presencia detrás de mí y me giré de golpe. Vi, reflejada en el cristal de la ventana, la figura encorvada del pozo. Estaba dentro de la casa, moviéndose lentamente hacia mí. Grité, pero mi voz se ahogó en la garganta. Corrí hacia la cocina, buscando algo con que defenderme, mientras la figura se acercaba, arrastrando los pies y dejando un rastro de ceniza a su paso. El miedo me paralizaba, y cada segundo parecía eterno. Me escondí en la despensa, conteniendo la respiración y sintiendo el corazón golpearme el pecho. El olor a humedad y a especias viejas me envolvía, mezclándose con el aroma penetrante de la ceniza. Escuché cómo la figura recorría la casa, susurrando palabras en un idioma que no entendía, una letanía oscura que se colaba en mi mente como un veneno. Cada sílaba era como un cuchillo, y sentí las lágrimas correr por mi rostro, impotente y aterrado. El silencio volvió de repente, pero era un silencio tenso, expectante, como si el peligro acechara justo al otro lado de la puerta. De pronto, la puerta de la despensa se abrió lentamente, con un chirrido que me heló la sangre. Cerré los ojos, esperando lo peor, pero no pasó nada. Cuando los abrí, la figura había desaparecido. Solo quedaba un rastro de ceniza en el suelo y un trozo de tela negra, como un velo de luto, flotando en el aire. Salí temblando, sin entender lo que había pasado. Decidí que debía irme de la casa, pero algo me lo impedía. Era como si una fuerza invisible me retuviera, como si el aire se volviera más denso y pesado cada vez que me acercaba a la puerta. El frío era insoportable y mis manos temblaban sin control. Sentía un peso en el pecho, una presión que me dificultaba respirar. De repente, escuché el llanto de una mujer, suave y desgarrador, proveniente del pozo. Abrí la ventana y miré afuera, con el corazón en un puño. La figura estaba de nuevo allí, arrodillada junto al pozo, cubriéndose el rostro con las manos. El llanto se mezclaba con el viento, creando una melodía inquietante que me erizaba la piel. Cerré la ventana de golpe y me alejé, sintiendo que la casa se encogía a mi alrededor, como si quisiera atraparme para siempre. El miedo era tan intenso que apenas podía pensar, y cada segundo se volvía una eternidad. Busqué respuestas en el libro antiguo, hojeando las páginas con manos temblorosas.
Encontré una página marcada con una pluma de cuervo, y en ella leí: las brujas desterradas no descansan. Buscan venganza en quienes ocupan su territorio. Solo el fuego purifica. Recordé la chimenea y corrí a encenderla, arrojando dentro el trozo de tela negra y las plumas que había encontrado en el jardín. El fuego crepitó con fuerza, y un humo espeso llenó la sala, haciendo que me ardieran los ojos y la garganta. Sentí que la temperatura subía, pero el frío persistía en mis huesos, como si viniera de dentro. De repente, la figura apareció frente a la chimenea, más definida que nunca. Sus ojos eran dos pozos vacíos, y su boca se abría en un grito silencioso. Me arrodillé, suplicando que me dejara en paz, mientras el humo me envolvía y la oscuridad se cerraba a mi alrededor. La figura se acercó lentamente, extendiendo una mano huesuda hacia mí, y sentí un dolor agudo en el pecho, como si me arrancaran el alma. El aire se volvió irrespirable, y el humo llenó mis pulmones, haciéndome toser y lagrimear. Intenté gritar, pero no tenía voz, solo un susurro ahogado que se perdía en la nada. De pronto, la figura se detuvo y susurró mi nombre con una voz que reconocí al instante. Era la voz de mi tía abuela. «No debiste venir aquí», dijo, con un tono triste y severo. «Ahora eres parte de la maldición». La figura desapareció en una nube de ceniza, y el fuego se apagó de golpe, sumiendo la casa en una oscuridad total. Caí al suelo, jadeando, sintiendo que el tiempo se detenía. El silencio volvió, pero ya no era el mismo. Algo dentro de mí había cambiado para siempre, y lo supe en ese instante. Pasé el resto de la noche sentado junto a la chimenea apagada, temblando y sin poder dormir. Cada sombra se movía, cada sonido era una amenaza invisible. Al amanecer, la casa estaba en silencio, pero el ambiente seguía siendo opresivo y cargado de una energía extraña. Me levanté con dificultad y salí al jardín, buscando aire fresco. El pozo estaba cubierto de ceniza, y las marcas en la puerta habían desaparecido como si nunca hubieran existido. Sentí una extraña calma, pero sabía que era solo la superficie. Dentro de mí, algo oscuro había despertado, una presencia que no podía nombrar. Decidí marcharme, dejando la casa atrás, y caminé por el sendero sintiendo que el bosque me observaba desde todos los ángulos. Cada paso era una despedida, pero también una advertencia de que lo que había vivido no había terminado. Al regresar al pueblo, intenté contar lo sucedido, pero nadie me creyó. Dijeron que era el cansancio, la soledad, la sugestión de las historias antiguas. Pero yo sabía la verdad, y cada noche, al cerrar los ojos, veía la figura encorvada junto al pozo, escuchaba su llanto y sentía el frío en mis huesos. Mi tía abuela nunca volvió, y la casa quedó abandonada, devorada poco a poco por el bosque y el olvido. A veces, los niños del pueblo dicen que ven luces extrañas en la ventana, o escuchan voces en el viento cuando pasan cerca del lugar. Nadie se atreve a acercarse, y la maldición sigue viva, esperando a la próxima víctima. El miedo se convirtió en mi compañero, y la certeza de que algo me sigue acechando no me deja en paz. Ahora, cada vez que paso cerca del bosque, siento una presencia que me observa desde la oscuridad. El frío nunca me abandona, y el olor a ceniza y hierbas quemadas me sigue a todas partes, como una marca invisible. A veces, en sueños, veo a la figura acercándose, susurrando mi nombre, recordándome que nunca podré escapar de la maldición. La casa del bosque sigue allí, esperando a quien se atreva a cruzar su umbral. Así termina mi historia, pero la pesadilla continúa, porque hay lugares donde el mal nunca muere y las brujas desterradas siguen buscando venganza. Yo soy la prueba viviente de ello, y sé que, aunque intente olvidar, una parte de mí quedó atrapada para siempre en esa noche interminable. Siempre pensé que la ciudad era un refugio seguro, lejos de las supersticiones rurales de mi infancia. Por eso, cuando conseguí alquilar un apartamento en un edificio antiguo del centro, sentí que finalmente estaba empezando una nueva vida. El lugar era pequeño, con techos altos, paredes gruesas y ventanas que daban a un patio sombrío. El primer día, mientras desempacaba, escuché pasos lentos y arrastrados en el piso de arriba, aunque el portero me aseguró que ese apartamento llevaba años vacío. Pensé que era solo el crujir de la madera vieja, pero el sonido se repetía cada noche, siempre después de la medianoche. Una vecina anciana, al verme en el pasillo, me advirtió en voz baja que evitara el último piso, pero no le di importancia. Aquella noche, mientras intentaba dormir, sentí un frío repentino y un leve aroma a hierbas quemadas flotando en el aire. Me tapé hasta la cabeza, convencido de que era mi imaginación, sin saber que estaba a punto de descubrir el secreto más oscuro del edificio. El edificio tenía una atmósfera peculiar, como si el tiempo se hubiera detenido en los años 50. El ascensor chirriaba y los pasillos estaban iluminados por luces amarillentas que parpadeaban.
El olor a humedad era constante y se mezclaba con el perfume rancio de los tapetes viejos. Cada vez que salía de mi apartamento, sentía que alguien me observaba desde las puertas entreabiertas. Los vecinos eran silenciosos, evitaban cruzar miradas y apenas respondían a mis saludos. El portero, un hombre inexpresivo, parecía observarlo todo sin intervenir. El ambiente era tan denso que a veces me costaba respirar. En el último piso, la puerta del apartamento vacío siempre estaba cerrada, pero un día noté un ramo de flores secas en el felpudo. El aire allí era más frío y el silencio más profundo, como si el edificio mismo intentara ocultar algo. Empecé a sentirme incómodo en casa, como si una presencia invisible habitara conmigo. Una noche, mientras veía televisión, escuché un golpe fuerte en el techo, seguido de un arrastre, como si alguien moviera muebles pesados. Subí las escaleras para reclamar, pero al llegar al último piso, el pasillo estaba oscuro y helado. La puerta del apartamento vacío tenía marcas extrañas, símbolos tallados en la madera que no reconocía. Me acerqué y sentí un olor intenso a incienso y algo quemado. Toqué la puerta, pero nadie respondió. De pronto, escuché un susurro detrás de mí, una voz femenina que murmuraba mi nombre. Me giré, pero no había nadie. Bajé corriendo las escaleras, con el corazón latiendo a 1000. Esa noche soñé con una mujer de cabello largo y sucio, vestida de negro, que me observaba desde una esquina oscura. Al despertar, tenía la sensación de que alguien había estado en mi habitación, aunque la puerta seguía cerrada. Durante el día, intenté convencerme de que todo era producto de mi imaginación y del estrés de la mudanza. Sin embargo, los ruidos en el techo continuaban, siempre a la misma hora. Decidí preguntar a la vecina anciana sobre la historia del edificio. Me contó, en voz baja, que hace décadas una mujer vivió en el último piso, acusada de brujería por los vecinos. Decían que realizaba rituales extraños y que, tras su misteriosa desaparición, el apartamento quedó maldito. Nadie había logrado vivir allí más de una semana. Los pocos que lo intentaron, terminaron huyendo o perdiendo la razón. La anciana me miró fijamente y me advirtió que no subiera de noche, que no respondiera si escuchaba mi nombre. Sentí un escalofrío al recordar el susurro de la noche anterior. Empecé a notar que el ambiente en mi apartamento se volvía cada vez más frío y opresivo. Esa noche, el aire en mi habitación era tan frío que podía ver mi aliento. Me desperté sobresaltado por un ruido en el pasillo. Al asomarme, vi una sombra moviéndose lentamente hacia las escaleras que llevaban al último piso. La seguí en silencio, con el corazón latiendo fuerte y las manos sudorosas. Al llegar arriba, la puerta del apartamento maldito estaba entreabierta. Una luz tenue y rojiza iluminaba el interior. Escuché el murmullo de varias voces, como si un grupo rezara en un idioma desconocido. Me acerqué más y sentí una presión en el pecho, como si el aire se volviera más denso. De repente, la puerta se cerró de golpe y el pasillo quedó en silencio absoluto. Corrí de regreso a mi apartamento, sintiendo que algo invisible me seguía de cerca. Esa noche, el sueño me fue imposible y el miedo se instaló en mi pecho. A la mañana siguiente, encontré cenizas negras frente a mi puerta y un pequeño saco de tela atado con un hilo rojo. Al tocarlo, sentí un cosquilleo desagradable y lo arrojé al cubo de basura. El olor a hierbas quemadas se intensificó en mi apartamento, impregnando la ropa y las cortinas. Decidí buscar información en la biblioteca municipal. Encontré un artículo antiguo sobre la bruja del edificio, una mujer llamada Lucía que había sido acusada de causar la muerte de varios vecinos con maldiciones. El artículo mencionaba rituales nocturnos, símbolos grabados en las puertas y la desaparición repentina de Lucía, cuyo cuerpo nunca fue encontrado. Al regresar a casa, sentí una mirada clavada en mi espalda y, por primera vez, pensé seriamente en mudarme. Pero algo me retenía, una mezcla de miedo y curiosidad que no lograba controlar. Los días siguientes, los fenómenos extraños aumentaron. Las luces parpadeaban sin razón, los espejos se empañaban aunque no hubiera humedad y a veces encontraba cabellos largos y oscuros en lugares imposibles. Una noche, mientras intentaba dormir, sentí que alguien se sentaba en el borde de mi cama. No me atrevía a abrir los ojos, pero el colchón se hundía bajo un peso invisible. El aire se volvió helado y una voz susurró mi nombre al oído, tan cerca que pude sentir el aliento en mi piel. Me levanté de un salto, encendí todas las luces y revisé el apartamento, pero estaba vacío. La sensación de ser observado no desapareció. Empecé a evitar los espejos y a dormir con la luz encendida. Cada día me sentía más cansado, como si algo me robara la energía poco a poco y la oscuridad se apoderara de mi mente. Una tarde, la vecina anciana tocó mi puerta y me entregó una medalla de plata, diciéndome que me protegería. Me advirtió que no aceptara nada de desconocidos y que evitara el último piso a toda costa. Esa noche, mientras cenaba, escuché un golpe en la ventana.
Al mirar, vi el reflejo de una mujer de cabello largo y rostro pálido, parada en el pasillo. Corrí a la puerta, pero no había nadie. El frío aumentó y las luces se apagaron de repente. En la oscuridad, escuché pasos lentos acercándose a mi puerta. Me escondí en el baño, temblando, y recé en silencio. Los pasos se detuvieron justo frente a la puerta y una sombra se deslizó por debajo, oscura y densa como humo. Sentí que el aire se volvía irrespirable y mi visión se nubló por un instante, mientras el silencio se hacía insoportable. Esa noche, soñé con la mujer del último piso. En el sueño, me arrastraba por el pasillo oscuro, susurrando palabras en un idioma antiguo. Desperté empapado en sudor, con la garganta seca y el corazón desbocado. Al mirar el reloj, eran las 3 de la mañana. Escuché un leve golpeteo en la puerta y, contra toda lógica, me acerqué. Al abrir, no había nadie, pero una ráfaga de aire frío me envolvió y el olor a incienso quemado llenó el apartamento. Al volver a la cama, encontré una pluma negra sobre la almohada. Sentí un pánico irracional y arrojé la pluma por la ventana. Pero el miedo no se fue. Desde ese momento, empecé a notar que mi reflejo en los espejos se movía con un leve retraso, como si algo más estuviera allí conmigo, acechando en silencio. Decidí enfrentar mis temores y subir al último piso durante el día. El pasillo estaba vacío, pero la puerta del apartamento maldito tenía nuevas marcas, frescas y profundas, como si hubieran sido hechas esa misma noche. Toqué la puerta y, para mi sorpresa, se abrió sola. El interior estaba oscuro y olía a humedad, incienso y algo podrido. Avancé despacio, con el corazón en la garganta. Las paredes estaban cubiertas de símbolos y dibujos extraños, y en el centro de la sala había un círculo de cenizas con velas apagadas. De repente, sentí una ráfaga de aire frío y la puerta se cerró tras de mí. Una sombra se deslizó por el suelo y escuché el susurro de la voz femenina, más clara que nunca: no debiste entrar. Corrí hacia la puerta, pero no podía abrirla. El pánico me invadió y grité, pero nadie respondió a mis llamados. La sombra tomó forma frente a mí, era la mujer del sueño, con los ojos hundidos y la piel grisácea. Extendió una mano huesuda y señaló el círculo de cenizas. Sentí una presión insoportable en el pecho y un dolor agudo en la cabeza, como si intentara entrar en mis pensamientos. La voz de la bruja resonó en mi mente, mostrándome imágenes de su vida, la soledad, el odio de los vecinos, el ritual final que la ató para siempre al edificio. Comprendí que buscaba venganza, que necesitaba un reemplazo para liberar su alma. «Toma mi lugar», susurró, y sentí que mi voluntad se debilitaba. Luché por mantenerme consciente, repitiendo mi nombre en voz alta. De pronto, la medalla de plata que me dio la vecina ardió en mi pecho y la sombra retrocedió, gritando de furia, mientras el aire se llenaba de cenizas. Aproveché el momento y corrí hacia la puerta, que finalmente cedió. Salí al pasillo, jadeando y con el corazón desbocado. Al mirar atrás, la sombra seguía en el umbral, observándome con odio. Bajé las escaleras a toda velocidad y me encerré en mi apartamento, temblando de pies a cabeza. Esa noche, no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de la bruja, deformado por la rabia y el dolor. Decidí que debía marcharme, pero algo me retenía, una sensación de deuda o de miedo a lo que pudiera pasar si huía. El ambiente en el edificio era aún más denso y los vecinos evitaban mirarme, como si supieran lo que había visto. Sentí que la maldición se había fijado en mí y que no sería fácil escapar de su alcance. Preparé mis cosas para irme al día siguiente, pero esa noche la pesadilla volvió. En el sueño, la bruja me arrastraba al círculo de cenizas y me obligaba a repetir palabras extrañas. Al despertar, tenía la garganta irritada y la medalla de plata estaba negra, como quemada. Decidí buscar a la vecina anciana para pedir ayuda, pero su apartamento estaba vacío. El portero me dijo que la mujer había muerto esa madrugada, sin explicación aparente. Sentí un frío indescriptible y supe que estaba solo. El edificio parecía más oscuro, los pasillos más largos y los ruidos más intensos. Sabía que debía irme antes de que fuera demasiado tarde, pero el miedo me paralizaba y la sombra de la bruja parecía crecer cada noche. Al intentar salir del edificio, la puerta principal no se abría, como si estuviera sellada por dentro. Los vecinos se escondían en sus apartamentos y nadie respondía a mis gritos. Subí al último piso una vez más, decidido a enfrentar a la bruja y acabar con la maldición. Al entrar, encontré el círculo de cenizas intacto y la sombra esperándome. Esta vez, no sentí miedo, solo una extraña resignación. Me arrodillé en el centro del círculo y recité en voz alta las palabras que había escuchado en mis sueños. La sombra gritó y el aire se llenó de cenizas y viento helado. Sentí que algo se rompía dentro de mí y, por un instante, todo quedó en silencio absoluto, como si el tiempo se hubiera detenido en ese lugar. Desperté en mi apartamento, sin recordar cómo había vuelto.
El edificio estaba en calma, el aire era más cálido y el olor a incienso había desaparecido. Al mirar por la ventana, vi que la puerta del último piso estaba abierta y vacía, como si la presencia hubiera desaparecido. Decidí mudarme ese mismo día, dejando todo atrás. Pero desde entonces, cada vez que paso cerca del edificio, siento una presencia que me observa desde las ventanas oscuras. A veces, en sueños, veo a la bruja esperando en el círculo de cenizas, susurrando mi nombre. Sé que la maldición no terminó, solo cambió de forma. Y ahora, una parte de mí siempre pertenecerá a ese lugar, atrapada entre las sombras y el silencio del apartamento de la bruja. Nunca pensé que la muerte de mi abuela cambiaría mi vida de forma tan radical. Viajé al pequeño pueblo de San Isidro para asistir al funeral y ocuparme de la vieja casa familiar, una construcción de piedra cubierta de musgo y rodeada de árboles retorcidos. El aire olía a tierra mojada y a hojas podridas, y el silencio era tan denso que mis pasos parecían retumbar. Los vecinos me miraban con recelo, murmurando entre ellos cada vez que pasaba. En el testamento, mi abuela me dejó la casa y una advertencia: no entres al sótano después del anochecer. Aquella primera noche, mientras la lluvia golpeaba los cristales y el viento aullaba, sentí una presencia extraña. El suelo crujía bajo mis pies y el olor a cera derretida llenaba el ambiente. Me convencí de que era solo el cansancio, pero algo en la atmósfera me decía que el peligro estaba más cerca de lo que imaginaba. La casa estaba llena de objetos antiguos, frascos con hierbas secas, velas gastadas y retratos de mujeres de mirada intensa. El polvo cubría cada superficie y el aire era frío, con un leve aroma a humo y madera vieja. Decidí explorar el lugar, pero cada puerta que abría parecía protestar con un chirrido largo y agudo. Al llegar al sótano, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. La puerta estaba cerrada con una tranca oxidada y, al acercarme, escuché un susurro apenas audible, como si alguien rezara en voz baja. Retrocedí, recordando la advertencia de mi abuela. Subí a la cocina y preparé un café, intentando calmarme. Afuera, la lluvia se intensificaba y los relámpagos iluminaban por momentos el jardín, donde distinguí fugazmente una sombra entre los árboles. Decidí no salir y me refugié en el calor de la chimenea, aunque el miedo me acompañaba. Esa noche, los sueños fueron inquietantes. Vi a mi abuela rodeada de mujeres vestidas de negro, todas murmurando palabras en un idioma que no entendía. Desperté sobresaltado, con el corazón latiendo fuerte y las sábanas empapadas de sudor frío. Al mirar por la ventana, noté que el jardín estaba cubierto de cenizas y que las ramas de los árboles formaban figuras extrañas. Bajé a la sala y encontré sobre la mesa un libro antiguo que no recordaba haber visto antes. Al abrirlo, descubrí símbolos y dibujos de rituales, junto a nombres de mujeres del pueblo. Sentí un hormigueo en las manos y el aire se volvió más pesado. Un golpe seco en la puerta me hizo saltar. Al abrir, no había nadie, solo un ramo de flores marchitas y una nota: la herencia es más que una casa. No ignores la sangre. Decidí buscar respuestas en el pueblo. Caminé bajo la lluvia hasta la plaza, donde un grupo de ancianas conversaba en voz baja. Al acercarme, guardaron silencio y me observaron con desconfianza. Pregunté sobre mi abuela y una de ellas, la más vieja, murmuró: ella protegía este lugar, pero ahora la oscuridad vuelve. Me habló de una antigua maldición, de brujas desterradas que juraron venganza. Según la leyenda, cada generación de mujeres de mi familia debía mantener el mal encerrado en el sótano. Sentí un escalofrío al recordar la advertencia del testamento. Las ancianas me dieron la espalda y desaparecieron bajo sus paraguas. Volví a casa con la sensación de que el pueblo entero me ocultaba algo. El viento soplaba más fuerte y el cielo se oscurecía aún más. Al anochecer, la casa parecía aún más fría y silenciosa. Encendí todas las luces, pero las sombras persistían en los rincones. Decidí revisar el libro antiguo y encontré una página marcada con una pluma negra. Allí se describía un ritual de protección que debía realizarse antes de la medianoche. Reuní los ingredientes: sal, una vela blanca y una rama de laurel. Mientras preparaba todo en la sala, sentí una presencia detrás de mí. Al girar, vi una sombra moverse por el pasillo, deslizándose silenciosa hacia el sótano. El miedo me paralizó por un instante, pero logré encender la vela y trazar un círculo de sal. El aire se volvió más denso y el olor a hierbas quemadas llenó la habitación. Escuché pasos en la escalera y el susurro se hizo más fuerte. El reloj marcó la medianoche y la temperatura descendió bruscamente. La puerta del sótano comenzó a vibrar, como si algo desde dentro empujara para salir. Me arrodillé dentro del círculo de sal y recité las palabras del libro, aunque mi voz temblaba. Un grito ahogado resonó desde el sótano y la vela parpadeó, proyectando sombras deformes en las paredes. Sentí una presión en el pecho y el aire se volvió casi irrespirable.
La puerta del sótano se abrió lentamente y una figura femenina, cubierta de cenizas y con los ojos vacíos, apareció en el umbral. Supe al instante que era una de las brujas desterradas, atraída por la ruptura del ritual. La figura avanzó hacia mí, susurrando mi nombre con una voz que parecía venir de otro mundo. Intenté mantener la calma y no romper el círculo de sal. La bruja se detuvo a pocos metros, extendiendo una mano huesuda hacia mí. Su piel estaba cubierta de cicatrices y su aliento olía a tierra y muerte. «Devuélvenos lo que es nuestro», murmuró, mientras el suelo temblaba bajo mis rodillas. Sentí que el frío se apoderaba de mi cuerpo y las lágrimas corrían por mi rostro sin control. La vela se apagó de golpe y la oscuridad llenó la sala. Solo el resplandor de la sal impedía que la bruja cruzara el círculo. Recité las palabras del libro una y otra vez, aferrándome a la esperanza de que el ritual funcionara. La bruja gritó con furia y la puerta del sótano se cerró de golpe, sumiendo la casa en un silencio sepulcral. El resto de la noche fue una lucha contra el miedo y el cansancio. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de la bruja y sentía su aliento frío en mi nuca. Al amanecer, la casa parecía más tranquila, pero el ambiente seguía cargado de tensión. Decidí sellar la puerta del sótano con sal y laurel, tal como indicaba el libro. Mientras lo hacía, noté que las marcas en la madera eran más profundas y frescas, como si alguien hubiera intentado salir durante la noche. El olor a ceniza persistía en el aire y las sombras se movían con cada rayo de sol que entraba por las ventanas. Preparé una infusión de hierbas para calmarme, pero el sabor era amargo y el miedo no se iba. Sabía que la lucha apenas comenzaba. Salí al jardín en busca de respuestas entre los objetos que mi abuela guardaba en un cobertizo. Allí encontré cartas antiguas, amuletos y un diario escrito a mano. En sus páginas, mi abuela relataba cómo había enfrentado a las brujas cada año, renovando el ritual y manteniendo el mal encerrado. Hablaba de noches sin dormir, de voces en la oscuridad y de la soledad de cargar con ese secreto. Descubrí que varias mujeres de mi familia habían desaparecido misteriosamente, y que el pueblo prefería olvidar antes que enfrentar la verdad. Sentí una mezcla de rabia y tristeza al comprender el peso de la herencia. Cerré el diario con manos temblorosas y regresé a la casa, decidido a terminar lo que mi abuela había empezado. Esa noche, el cielo se cubrió de nubes negras y la tormenta arremetió con fuerza. El viento golpeaba las ventanas y el trueno hacía vibrar las paredes. Preparé el círculo de sal y encendí varias velas, decidido a enfrentar lo que viniera. A medianoche, la puerta del sótano volvió a temblar y el susurro se transformó en un grito desgarrador. La figura de la bruja apareció de nuevo, acompañada por otras sombras que se deslizaban por los rincones de la sala. Sentí el frío apoderarse de mi cuerpo y el miedo amenazar con paralizarme. Recité el ritual con voz firme, aunque mi corazón latía desbocado. Las sombras intentaron cruzar el círculo, pero la sal chisporroteaba y las repelía. La bruja gritó mi nombre y el aire se llenó de cenizas. Por un instante, sentí que el tiempo se detenía. Las sombras giraban alrededor del círculo, susurrando palabras en un idioma antiguo. Una de ellas se acercó tanto que pude ver sus ojos llenos de odio y dolor. «Libéranos», suplicó, mientras la bruja principal presionaba contra la barrera de sal. El diario de mi abuela cayó al suelo y una página se desprendió, revelando una oración de cierre que no había leído antes. La recité en voz alta, sintiendo una energía cálida recorrer mi cuerpo. Las sombras retrocedieron y la bruja gritó con furia, desvaneciéndose poco a poco. El aire se aclaró y la presión en el pecho desapareció. Supe entonces que había logrado sellar el mal, al menos por una noche más. Al amanecer, la casa estaba en silencio. El olor a ceniza se había desvanecido y la puerta del sótano permanecía cerrada y fría al tacto. Me senté junto a la chimenea, exhausto pero aliviado. Sabía que la lucha no había terminado, pero al menos había ganado una batalla. Decidí escribir todo lo sucedido en el diario, para que la próxima generación no estuviera tan sola como mi abuela y yo. El pueblo seguía mirándome con recelo, pero ya no me importaba. Había aceptado mi herencia y estaba dispuesto a proteger la casa y a quienes vivieran en ella. El miedo seguía latente, pero ahora tenía el conocimiento y la fuerza para enfrentarlo. La casa, aunque vieja y oscura, era mi hogar. Con el paso de los días, el ambiente en la casa se volvió más ligero. Las sombras ya no se movían por los rincones y el aire era menos frío. Sin embargo, cada noche renovaba el círculo de sal y recitaba la oración, por precaución. El diario de mi abuela se convirtió en mi guía y las cartas antiguas me ayudaron a entender mejor la historia de mi familia. Comencé a cuidar el jardín y a restaurar la casa, sintiendo que poco a poco la vida volvía al lugar. A veces, al anochecer, creía escuchar un susurro lejano, pero ya no sentía el mismo terror. Aprendí a convivir con la presencia de las brujas, sabiendo que mientras cumpliera el ritual, el mal permanecería encerrado.
La herencia, aunque pesada, era también una forma de redención. Un mes después, el pueblo celebró una antigua fiesta en la plaza. Por primera vez, los vecinos me invitaron a participar y sentí que empezaban a aceptarme. Durante la celebración, una anciana se me acercó y me entregó un pequeño amuleto de plata. Para protegerte en las noches oscuras, susurró, mirándome a los ojos. Sentí gratitud y alivio, y comprendí que no estaba tan solo como pensaba. Al regresar a casa, encendí la chimenea y coloqué el amuleto junto al diario de mi abuela. La casa parecía más cálida y acogedora, y el miedo se había transformado en respeto por la historia de mi familia. Sabía que la lucha continuaría, pero ahora tenía aliados y esperanza. Hoy, mientras escribo estas líneas, el cielo está despejado y el aire huele a laurel y madera. La casa ya no me parece un lugar de terror, sino de memoria y resistencia. Sé que las brujas siguen allí, esperando en las sombras, pero también sé que puedo mantenerlas a raya. La herencia de mi abuela me enseñó que el verdadero poder está en el conocimiento y en la voluntad de proteger a los que amamos. Cada noche, renuevo el círculo de sal y recito la oración, no por miedo, sino por respeto. Y aunque el pueblo nunca olvide la historia de las brujas, yo tampoco olvidaré el valor de quienes lucharon antes que yo. Así termina mi relato, pero la vigilia continúa, porque hay maldiciones que solo pueden ser contenidas, nunca destruidas.